Pablo Lucio Paredes. Pablo Lucio, ¿cómo te va aquí con Enrique San Martín, Ramiro Cepeda? ¿Cómo vas? Su Muy micrófono. buenos días, sí, sí, ahí Ah, estamos, ahí ya. estamos. Muy ¿Cómo te buenos va, días a Pablo todos. Lucio? Un abrazo, todo muy bien, así que vamos adelante con este tema. Se hablaban ustedes de que la economía ecuatoriana o nos dicen que está retrocediendo, que está ralentizada, en todo caso está lenta, en el mejor de los casos. Hay que estar conscientes que en el largo plazo para realmente poder mejorar la vida de la gente, la economía ecuatoriana debe crecer. La actividad económica tiene que crecer 4 o 5% al año. Y eso no es un tema así académico, lejano, No, macroeconómico, sino es un tema de la vida diaria. Quiere así decir es. que tiene que haber más movimiento económico, más actividad, más empresas, más inversión, más empleo para que la gente pueda mejorar. Y el ritmo al que debemos hacerlo, eso es al 4 o 5% anual para que realmente mejoren las cosas y actualmente estamos alrededor del 1%, Menos. quizás con suerte del 1,5%, del 2%. Entonces estamos lejos de ese objetivo y eso es lo que hace que la situación de la gente no pueda mejorar. Ahora, para alcanzar ese 4 o 5% no es fácil, pero en todo caso tenemos que dar pasos en esa dirección y uno de esos pasos ciertamente es el tema del mercado laboral, que en el Ecuador es un mercado muy complicado. Pablo Lucio, el buen administrador no se lo conoce en bonanza, sino en crisis, reza un adagio. Pero yo creo que al buen administrador también debió habérselo conocido en bonanza para guardar las reservas necesarias para la crisis. Si no, por aquí está la parábola de José. Con este antecedente bíblico que te pongo, Pablo Lucio, digamos que hoy tú crees que es el momento ya de que pongamos las cosas en orden, como que el ambiente que se está jugando dentro de las fuerzas políticas se están dando cuenta que patear la pelota para adelante simplemente es reventarla. Sí, mira, tú has hecho mención a la Biblia y eso es una gran realidad. Esto de las vacas gordas y las vacas flacas, de las épocas buenas y las épocas malas, efectivamente es un tema que viene desde la Biblia, o sea, ni siquiera desde la economía, es un tema de sentido común. Desgraciadamente, en el Ecuador, cuando ha habido digamos, las mejores épocas, no hemos manejado bien las cosas y cuando han venido las malas épocas, tampoco lo hemos manejado mejor. Ujú. Entonces hemos ido acumulando una serie de problemas que, como tú dices, es hora de resolverlos, ¿no? ¿Y qué temas son esos importantes que hay que resolver? La verdad es que hay muchos, pero enumeremos algunos, luego podemos tomar alguno que otro para la conversación. Uno, vuelvo sobre el tema que ustedes estaban conversando antes de empezar esta entrevista, que es, eh, que es el mercado laboral. Yo creo que sí, por sentido común, por lógica, uno sale y pregunta a la gente, vea, usted tiene empleados, sí, quisiera contratar más empleados, tal vez, ¿por qué no Ujú. lo hace? Bueno, porque el mercado laboral es bien complicado, ¿no? Yo quiero contratar gente por horas, pero no puedo hacerlo. Yo necesito adaptar los horarios de la gente a mis necesidades de mis clientes. Yo, por ejemplo, tengo un restaurante. El restaurante funciona sobre todo al mediodía y en la noche. Esas son las horas importantes para mí de contratar gente, pero hacerlo de esa manera es complicado. Entonces, adaptar los horarios. Y luego, si tengo malos empleados, que obviamente también sucede, no es que como dicen los sindicatos, otros los malos son los patronos, no, hay patronos buenos y malos y hay empleados buenos y malos. Pero cuando me ha tocado empleados malos y quiero despedirlos para eventualmente contratar a alguien bueno, pues es todo un lío, es costoso, es complicado, ¿no? Si yo tengo la razón, siempre acabo perdiendo frente al Ministerio del Trabajo, frente a los jueces. Entonces hay que hacer una reforma de sentido común en el mercado laboral. Otro tema muy importante es la seguridad social, sobre tanto el tema de salud como el tema de pensiones. Es un sistema que no funciona bien y además está caminando hacia una quiebra de verdad. Entonces, también tenemos que hacer algo con ese tema. Hay el tema que tanto se ha hablado de que el subsidio a los combustibles es Ujú. un desperdicio de dinero
de mala manera y que además genera contrabando, genera apoyo a los narcos, porque al final los narcos utilizan, ¿cómo se llama?, combustibles baratos en el Ecuador, lo cual es una barbaridad. Entonces, bueno, hay que atacar ese tema de los combustibles, hay que atacar el tema del gasto público improductivo, es Ujú. un tema muy importante. En fin, uno puede ir hacia, bueno, el tema de los tratados comerciales del Ecuador tiene que abrirse al mundo. Estamos en camino con varios temas, China, Corea, Panamá, Costa Rica, Canadá, algo, Estados Unidos. Bueno, ese es un tema que hay que empujar porque al final el Ecuador es un país con gran capacidad exportadora y entonces hay que aprovecharlo a través de los tratados de comercio. En fin, hay muchos temas que tratar y hay que enfrentarlos porque, como tú decías, no podemos seguir pateando la pelotita hacia adelante, ¿no? Si termina siendo como tú lo dices, Pablo Lucio, pero hay cosas que no me terminan de hacer clic. Como por ejemplo, ¿por qué la joda de no querer aprobar el trabajo por horas cuando incluso podría ser una válvula de respiro poniendo un valor más atractivo a la hora para que no sea el salario mínimo, sino un poco más? Por supuesto, pagando los beneficios que se deban. Claro. Sigo sin entender conceptualmente por qué es la joda. Porque hay esta idea que ustedes mismos mencionaban de que eso es precarizar el Ujú. empleo, que eso es en definitiva, pongámosle en otra manera, tratar mal a la gente, no darle estabilidad y tranquilidad. Pero la verdad es que en el Ecuador hay apenas un tercio de la gente que tiene un empleo adecuado y dos tercios no lo tienen. Entonces, si uno dijera, todos tienen un buen trabajo en el Ecuador, entonces, ¿para qué queremos el trabajo por horas? Bueno, uno podría hasta entender. Pero si uno dice, dos tercios de los ecuatorianos tienen malos empleos y ahora queremos más bien darle a más gente la oportunidad de trabajar de diversas formas, incluyendo el trabajo por horas, porque no es que si mañana hay el trabajo por horas, todo el mundo va a ser contratado en trabajo por horas, no, es para ayudar a que se muevan las oportunidades. Entonces, habiendo tanta gente con malos empleos en el Ecuador, es obvio que hay que abrir la gama de oportunidades, ¿no? Y no se está maltratando a nadie, se le está ofreciendo una oportunidad dentro de las condiciones en que las empresas pueden contratar. Entonces es bastante difícil de entender, por eso yo digo, lo que hay que hacer en Ecuador es una reforma de sentido común en el cual el 80, el 90% de los ecuatorianos dirían, sí, eso es algo sensato, no es lo perfecto, porque nada es perfecto en esta vida, pero es algo sensato abrir tres, cuatro reformas que permitan dar movimiento al mercado laboral en el Ecuador y eso al final a quién acaba favoreciendo. Obviamente no a los sindicalistas, no a los líderes que son los que reclaman, a lo que le favorecería es a la gente que no tiene trabajo o no tiene buen trabajo. Así que Correcto. es difícil de entender, pero este tema hay que seguirlo empujando, ¿no? Pablo Lucio, y otro tema, he conversado con alguna gente que entiende la economía, que ha estado en la función pública, con autoridades, y dicen que, por ejemplo, reducir el gasto público en salarios de la burocracia es casi como que un eufemismo, porque de 10.000 millones, 9.000 son enfermeras, doctores, policías y militares, y que solo quedan 1.000 millones en donde se puede recortar algo. Esto tan así, porque es una rueda de molino que no me la trago. No es cierto. Hay espacios para hacer cosas. Una parte del empleo público son funciones que no son la función de médico, enfermera, etcétera, que tú estás mencionando, son funciones administrativas. Además, mira, nosotros lo vemos todos los días que salimos de las calles, ¿no? Vemos instituciones públicas que uno dice, evidentemente esta institución no aporta nada a la colectividad y luego uno va a hacer trámites y encuentra exceso de gente, exceso de trámites. Entonces, evidentemente en el Estado se pueden hacer recortes sin lugar a dudas. Ya, y ayer conversaba yo con un querido amigo que trabajó durante muchos años en un organismo internacional y me comentaba que hay mecanismos como para ir reduciendo paulatinamente el gasto público. Uno de ellos era que cuando un funcionario público se jubile, esa partida desaparezca, no se vuelva a llenar. Ya, esa era una de las medidas. Segundo, ir viendo en el presupuesto, en el orgánico del Estado, ir viendo todas estas cantidades de instituciones que no sirven para nada. Incluso ya hay algunos que están haciendo videos con dedicatorias sobre cuáles deberían desaparecer.
Ya, pero esta acción también tiene un costo, porque reducir todo esto tiene un costo. Y a mí se me ocurre una, Pablo Lucio, que esta sí es de mi cosecha y en verdad no sé si se pueda hacerla en la globalidad. El Estado tiene muchos bienes a través de inmobiliar. Hacer Ujú. un solo paquete, titularizar eso, que vale más o menos 5.000, 6.000 millones, lo que valga, y subastarlo. Abolimos una institución como Inmobiliar que no sabe administrar y que en las ventas siempre hay un toque de corrupción y tenemos una liquidez de unos bienes que no debería tenerlos el Estado porque fueron producto de lo que recibió de la banca quebrada. Mira, tú tienes toda la razón, se pueden hacer cosas, o sea, en definitiva se pueden hacer cosas. Aquí has Ya. mencionado tú algunas, el tema de los jubilados, hemos hablado de las instituciones que no sirven, hemos hablado de los bienes que están en manos de inmobiliar, en fin, hay cosas que sí se pueden hacer, pero para eso necesitas una visión y necesitas voluntad, necesitas ambas cosas. Necesitas tener una visión justamente para decir hay cosas que sí se pueden hacer. Porque si partimos de la idea de que no se puede hacer, entonces no se puede hacer, obviamente. Entonces, la visión tiene que ser sí se puede hacer y qué hacemos. Segundo, hay que tener la voluntad de hacerlo. Yo te diría una tercera cosa que me parece muy importante. A veces se dice vamos a hacer tal cosa, pero necesitamos estudiar, necesitamos contratar a un experto que en 6 meses, un año nos va a decir qué mismo se hace. Yo creo que todos conocemos en el Ecuador, hay gente que conoce las cosas suficientemente para en un mes poder decirte, en 2 meses poder decirte esto sí, esto no, esto se hace, esto no se hace, esto se pone en el paquete que tú decías de inmobiliario y esto no se pone, esto se vende, ya, y vamos adelante. Entonces, yo creo que hay ese tema de la visión, la voluntad y no caer en el tema de estudiar y estudiar las temas porque es un buen pretexto para no hacerlo. Eso en términos coloquiales, y discúlpeme la palabra, se llama aplicar el pendejómetro. Le, Exactamente. le paso a Enrique San Martín. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto saludarlo, Pablo Lucio, deseándole Un también que tenga gusto. un buen 2024. Pablo Lucio, mientras conversaba con Ramiro, a ver, vuelvo al tema del petróleo. Recordemos que el petróleo, desde que tengo uso de razón y quienes hemos transitado por escuelas, colegios, universidades, siempre se le planteó al Ecuador como un país rico en el sector petrolero, pero desafortunadamente no bien aprovechado y vemos hoy día que prácticamente ya es una crisis anunciada en el sector petrolero ecuatoriano. Mi pregunta es, ¿el petróleo debería seguir siendo una especie de respaldo o garantía para el Ecuador cuando estamos viendo que hay otros productos que tienen mucha más presencia que el petróleo? Y me refiero porque cuando vamos a los multilaterales, alguna garantía tenemos que prestarle para que nos faciliten el crédito, Pablo Lucio. A ver, el Ecuador no es un país petrolero. Petrolero es Arabia, petrolero es Venezuela, etcétera. El Ecuador es un país que tiene petróleo, que no es lo Ya. mismo. En consecuencia, el petróleo es un producto importante Ujú, entre muchos otros productos. Si tú ujú. miras ahora, por ejemplo, el tema de las exportaciones, el crecimiento del sector camaronero ha sido Claro. impresionante. Y si tú sumas todos los productos no petroleros en el Ecuador, ya suman cantidades importantes. Por eso yo decía antes, una de las cosas que tenemos que hacer juntos en el Ecuador, no peleándonos, sino juntos, es impulsar los tratados de comercio que están en marcha, porque eso nos abre más mercados para los productos ecuatorianos, que como digo son muchos, pero tenemos el petróleo también, no somos petroleros, pero tenemos Ujú. un producto importante que es el petróleo. Si tú tienes en la vida un producto importante, tú lo dejas de lado, lo No, ninguneas, obviamente. no lo tomas en cuenta o lo aprovechas. Hay que aprovecharlo. En el Ecuador, desgraciadamente, hoy, tanto el petróleo como la minería, lo Ujú. que estamos tratando de hacer es bajarlas, cada vez quitarles Sí, fuerza, señor. prohibirlas, etcétera, etcétera, cuando tenemos que hacer lo contrario, es impulsar, ¿no? Impulsar no quiere decir que lo hagas de manera irresponsable. Yo digo,
tanto en el petróleo como en la minería, tú puedes sentarte en el Ecuador y decir, a ver, en estas zonas, negociemos. En estas zonas sí se hace, en esta zona no se hace. Aquí se hace de tal manera, acá no se hace. Aquí no va a haber minería porque esto afecta las vertientes de agua, lo que sea. Ya, aquí sí y aquí no, entonces pongámonos de acuerdo. Y en las zonas en que decimos que sí, pues entonces démosle impulso, ¿no? Entonces yo creo que eso debemos hacer. Pero el problema para mí fundamental del petróleo, además de impulsarlo, el petróleo y la minería, es qué hacemos con el dinero, cómo lo manejamos. Ese es un tema muy importante. Porque una de las razones por las cuales el dinero del petróleo no ha rendido todos los frutos que hubiéramos pensado es porque ese dinero, digámoslo de esa manera, ese dinero fácil caído del cielo, porque al final sí, hay inversiones, hay trabajo, todo lo que quieras, pero es un producto que está ahí porque la madre naturaleza nos ha dado, digamos, ¿no? Taita Dios nos ha dado una mano. Entonces ese dinero del cielo daña a la sociedad, llega al gobierno, los gobiernos se creen ricos, malgastan el dinero, aumenta la corrupción, hay gente que dice, lo que yo voy a hacer en la vida es ver cómo me enchufo a ese dinero del petróleo a través de contratos, de empleos, lo que sea, no importa si son buenos contratos o malos contratos, buenos empleos o no, el asunto es que yo me beneficio de eso y vamos adelante. Entonces se malgasta una cantidad de ese dinero y la sociedad se vuelve una sociedad peor. Es como cuando alguien gana la lotería. La mayor parte de gente que gana la lotería acaba peor, se daña y acaba peor que antes de haber ganado la lotería. Entonces hay que manejar bien ese dinero. Por ejemplo, yo digo, si en el Ecuador tenemos un serio problema de la jubilación, y es la jubilación de muchos ecuatorianos, no es la cosa de una persona, es de muchos, porque no cogemos ese dinero, el petróleo, y lo utilizamos para fortalecer el sistema de seguridad social, no para repartir la plata, sino ponerle en un fondo para capitalizar la seguridad social. Ahí sí le estarías dando un buen uso a ese dinero. Entonces te digo, petróleo y minería, hay que impulsarlo y hay que decidir cuál es una manera inteligente de usar ese dinero. Esas son dos cosas fundamentales que tenemos que hacer. Sí, efectivamente. Y no es nada complicado, No Pablo es nada del Lucio, otro porque mundo. como usted bien señaló, aquí no se trata de tener, caramba, masterados, diplomados, es sentido común. Pablo Lucio, y en este sentido, ahora que el gobierno propone este incremento del IVA, que entiendo va a pasar nuevamente a debatirse en la Asamblea, ¿es un impuesto regresivo, habida cuenta también de que es una manera rápida de recaudar ingresos, pero a su criterio es regresivo, porque dicen que generalmente la clase media y los pobres finalmente una vez más pagarán la factura, Pablo Lucio? ¿Cuál es su criterio? A ver, hay que estar conscientes que dentro de todas las soluciones que se proponen al problema fiscal, que hay que resolverlo, todas las soluciones tienen un impacto, ¿no? Ninguna es una cosa alegre, todas tienen un impacto. El IVA tiene un impacto. Si mañana tú eliminas 10 instituciones públicas, también tiene un impacto, porque hay gente que trabaja ahí, hay gente que depende de eso, entonces también tiene un impacto. Todo lo que hagas tiene un impacto, ¿no? Y entonces la pregunta no es si es que hay un impacto o no, sino si es que es un impacto más razonable, más manejable, más aceptable, menos regresivo, que no afecte en exceso el crecimiento, la economía. Lo que decíamos al inicio, la economía ecuatoriana tiene que crecer 4 o 5% para resolver sus problemas. Entonces hay que hacerse esa pregunta. Y entonces ahí uno dice, entre los diversos impuestos que se plantean, el IVA es el impuesto probablemente más razonable, entre otras cosas porque en el Ecuador tiene una cantidad de exoneraciones en los productos básicos. Tú no pagas en alimentos, no pagas en medicamentos, no pagas en una serie de cosas que son las que afectan a la gente, más afectan a la gente en su vida diaria, a la gente menos recursos. Entonces, en ese sentido, hay una protección, digamos, a la gente de más bajos recursos. Entonces uno dice, el IVA, ok, es algo, no es maravilloso, pero es aceptable. Pero a cambio de eso tiene que haber otra cosa. Tienes que eliminar gastos estatales improductivos. Porque si yo le sigo dando plata a un gobierno que malgasta la plata, entonces no tiene sentido. Así sea el IVA, sea cualquier cosa, no tiene sentido. Entonces, si tú aumentas el IVA, tienes que reducir el gasto público improductivo para que no estemos malgastando el dinero que le damos al gobierno. Entonces, esas, por ejemplo, son dos cosas fundamentales. Decíamos otra, que también tiene un impacto, pero tiene sentido porque es un mal gasto del dinero, es el tema de el subsidio a los combustibles.
Nuevamente, ¿tiene un impacto? Por supuesto que tiene un impacto. Pero ¿por qué es que es aceptable y razonable? Porque es una manera en que estamos desperdiciando los recursos. Una buena parte de los combustibles que pagamos todos nosotros se van vía contrabando. Entonces, ¿a quién estás favoreciendo? Al contrabandista, al país vecino, a las lanchas que van a alta mar Ujú. llevándose el diésel subsidiado para venderlo en alta mar y con eso están apoyando actividades ilegales. Entonces, es obvio que estamos malgastando el dinero. Entonces, hay que eliminar el subsidio a los combustibles, pero hay que focalizarlo. Por ejemplo, en el transporte público Ujú. hay que mantener un subsidio a las unidades de transporte público porque eso es lo que utiliza la gente de menos recursos. ¿Cuál es el sentido de que yo tengo un auto a diésel? ¿Cuál es el sentido de que yo voy y cargo por $1.75 el galón cuando el precio normal está por encima de 3? O sea, ¿por qué a mí me dan un subsidio? No tiene sentido. No es que yo sea rico ni mucho menos, pero yo sí puedo pagar el precio normal, ¿no? Entonces, pero la gente que va en transporte público me parece lógico que se focalice. Entonces, nuevamente, otro tema que hay que hacer es Ujú. combustibles con focalización. Entonces, nuevamente, como te digo, hay que encontrar las cosas que son sensatas, pero sí, yo sí quiero insistir en eso. Ya. Hay que reducir gastos innecesarios del Estado porque yo no estoy dispuesto a seguirle dando plata al gobierno, sea con el IVA, sea con los combustibles, sea con sea, para que esa plata se siga malgastando. De acuerdo. Una más de mi parte para luego darle paso a mi compañera Andrea González. Pablo Lucio, el anuncio del incremento del IVA y ahora el anuncio también de focalizar el subsidio de los combustibles a nivel externo, riesgo país, se encontraba en 2.000 puntos, baja a 1.792 aproximadamente. Este tipo de medidas, ¿por qué generan esta reacción? Porque el riesgo país que se mide a nivel internacional es básicamente la medida de qué riesgo hay o no hay de que el gobierno no pague la deuda. Entonces, si el gobierno no tiene la plata, hay una gran tentación de no pagar la deuda y entonces afuera aumenta el riesgo. Ujú. Si es que tú ya tienes eventualmente el IVA, la eliminación del tema de los combustibles y otras cosas, la gente afuera dice, pues el gobierno ya va a tener plata, entonces no va a caer en la tentación Ya. de no pagar la deuda y entonces el riesgo baja. Pero también es muy importante que siempre, Ujú. bueno, primero, así está en 1750, es altísimo, ¿no? Sí, igual, claro. La mayor parte de países de América Latina pensemos que están entre 200 y Sí, 500. así es. Nosotros con 1700 ya no, nos parece que ha bajado, ¿no? Sí, No, es señor. altísimo. Pero la otra cosa que es lo realmente importante es tú, yo, la gente que nos escucha, qué percepción de riesgo tenemos sobre el Ecuador. No el riesgo país, sino nuestra percepción de riesgo. Ujú. Y no te digo solo la percepción de riesgo de la inseguridad, sino me refiero en general, ¿no? ¿Qué tan riesgoso es estar en el Ecuador? Así es. ¿Qué tan riesgoso es lanzar un negocio? ¿Qué tan riesgoso es contratar a alguien? Ese riesgo es el más grave y ese que no se mide, obviamente, pero ese es esa percepción es la que tenemos que lograr bajar. Correcto. Clarísimo, Pablo Lucio. Sigue Andrea González. Buenos días, Pablo Lucio, qué gusto verte. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo vamos? Aquí metiéndole ñeque, porque no hay de otra, no ¿Eh? mentira. Ahí vamos, ahí Metiéndole vamos. ñeque porque así es mejor. Pablo Lucio, tú hablas muy bien sobre el tema de que hay dos caminos, ¿no? Los subsidios, focalizar los subsidios, ¿ok? O el tema del IVA. ¿Tú crees que son mutuamente excluyentes o estamos a tal punto que necesitamos los dos? Sí, necesitamos, yo creo que los dos, eso es una muy correcta tu apreciación, e insisto, no solo necesitamos las dos, necesitamos reducir gastos. Y tampoco es excluyente, ninguna es excluyente. Sí. Así es, así es. Y Porque, otra pregunta, mira, sí, dale, dale. y a eso, Andrea, hay que agregarle que igual necesitamos préstamos del exterior, porque con el tema del IVA, el subsidio, no alcanza, ¿no? Entonces, igual si nosotros pagamos, digamos, para redondear la idea, si nosotros pagamos 5.000, lo que debemos razonablemente esperar es que nos presten 5.000, de tal manera que la deuda se mantenga, ¿no? Nos prestan 5.000, pero pagamos 5.000, entonces se mantiene la deuda.
Ese probablemente es el objetivo más razonable. No ni aumentar Tapar el la deuda, bache, ni como disminuirla decimos. en este momento, sino mantenerla. ¿Y cómo la mantienes? Pagas 5,000 y te prestan 5,000. Entonces, también necesitamos préstamos. Y otra cosa que también va a suceder casi inevitablemente en este año es que según las cifras que se han dado, yo ahí sí repito cifras que veo que dan, es que del año 2023 al 2024 se pasaron alrededor de 4,000 millones o más, incluso 4,000 millones en atrasos, es decir, no se le pagó al IES, no se le pagó a los proveedores, no se le pagó a los hospitales, no se pagó a no sé quién, a no sé cuántos, no, entonces hay atrasos de más de 4,000 millones, ¿no? Eso durante el año 2024 tiene que irse corrigiendo. El que está atrasado hay que decirle, ok, ya te pago, me atrasé 3 meses, pero bueno, te pago, nos ponemos al día. Pero hay que estar conscientes que va a haber atrasos que van a pasar del 2024 al 2025. Así es, y un poco para poner un ejemplo sencillo, ¿no? La economía del país es como la economía de una casa. En este caso, tú estás vendiendo un bien para tapar una deuda con una tarjeta de crédito para luego volverte a endeudar. Entonces, es un poco, hay que taparse donde la sábana alcanza, decían las abuelitas, ¿no? Como tú dices, hay que reducir definitivamente estos gastos, no dejando a un lado con el tema, y esto es algo crucial que te quiero preguntar, y ahí ya me están diciendo que es la última pregunta. ¿Cómo se puede invertir en obra pública con este panorama? ¿Alguna parte de eso sirve para impulsar la economía de alguna manera, para promover las obras públicas que tanta falta le hicieron al gobierno anterior y que tanto se criticó? A ver, yo te diría 2 cosas, Andrea. La primera es que cuando hablamos de reducir gastos inútiles, eso debe también ayudarte a liberar recursos para poder hacer cosas útiles. Y obviamente cosas útiles son las obras, no todas, ¿ah? Tenemos un listado de obras públicas. En eso concuerdo contigo, hay un listado de elefantes blancos en este país, comenzando por Yachay, que mucho le debe a la Izquieta Pérez, por Dios, qué falta que nos hace. Pues entonces te digo, tampoco la palabra obra pública quiere decir que es una buena palabra, tienen que ser obras públicas buenas, ¿no? Segundo, puedes hacerlo con el sector privado. Okay. Mira, de lo que yo entiendo, hay una serie de instrumentos listos para concesionar carreteras al sector privado. Me he oído, por ejemplo, creo que es la Quinindé Esmeraldas o alguna de esas. En fin, hay varias que están en el sur del país también. En fin, que están listas. Hay que concesionar al sector privado y obviamente hay que cobrar peaje para pasar eso. Totalmente. Pero ustedes ven en la provincia de Guayas, nosotros vemos aquí en las salidas de Quito, donde hay carreteras concesionadas, están en mejor estado que las carreteras que no están concesionadas. Incluso ustedes en Quito tienen un sistema ya con cámara que no necesita que el vehículo se detenga para pagar el peaje, cosa que sería increíble que apliquen en los lugares transitados como la salida a la playa en temporada, ¿no? Sí, definitivamente no es muy difícil ya con la tecnología moderna. Entonces, puedes hacer obra pública buena y puedes hacer concesiones al sector privado, es decir, sí se puede hacer cosas nuevamente. Yo concuerdo contigo que definitivamente esa tiene que ser la solución. Ojalá rescatemos el Izquieta Pérez así, en una junta privada, universitaria, académica y obviamente pues el gobierno de por medio, porque hay muchísimo por hacer. Pablo Lucio, me quedó corto el tiempo, pero te quiero agradecer. Encantado, un abrazo a todos y a ti en particular. Un abrazo y te espero acá para comernos un encebollado la próxima que bajes acá al calor. Quedamos en eso, Por favor, ya van como 2 veces que te invito a encebollado y no bajas, Pablo Lucio. Un abrazo, querido, cuídate. Chao, cuídense. Qué rico encebollado, ¿no? Sería buenísimo. Dile la bienvenida. A usted siempre le queda corto el tiempo. A ver, en general. Para que se pongan bravos en la terminal, que Andreita le dé la bienvenida al director. Bienvenido, querido Eduardo. ¿Cómo va? Hoy me ha tocado a mí saludarlo a él. Buenos días, muchachos. Hola, Ramiro, querido. ¿Cómo está?